Esta lección la dedicaremos con exclusividad al estudio de las fuentes de alimentación. Es importante que aprendamos a manejarnos con facilidad en este tema, pues del dominio que tengamos del mismo dependerá muchas veces no solo el correcto funcionamiento de las fuentes de alimentación que diseñemos, sino también un importante ahorro de tiempo y de esfuerzo en la detección de fallas en los circuitos que muchas veces son atribuidas a la fuente de alimentación. Comencemos nuestro estudio considerando en primer término el concepto de rectificador. Se considera rectificador a un componente capaz de permitir el pasaje de corriente en un sentido y no en otro. Por lo estudiado en nuestra lección anterior, sabemos que el diodo es el componente, el dispositivo al que nos estamos refiriendo. En el circuito de la figura vemos el esquema básico, pero real, de una fuente de alimentación cuyo funcionamiento analizaremos a continuación. T1 es un transformador que tiene como única función reducir la tensión de 220 volts de corriente alterna, gráfico A 12 volts, aunque podría ser también cualquier otro voltaje. D1 es un diodo que permite el pasaje de corriente únicamente cuando en su ánodo existe o se le aplica una tensión positiva con respecto al cátodo, o sea, cuando se lo polariza en directa. R1 es un resistor de 1K, 1 kilóohm, que simula el consumo, aunque también se lo puede denominar carga. Además, conecta el cátodo de D1 a masa. Entre el punto B y masa, o sea, a la salida del transformador, seguimos teniendo corriente alterna como lo muestra el gráfico C. Durante la primera mitad del ciclo, también llamado primer semiciclo, la polaridad será entre el punto B y masa, como se indica en la parte exterior del circuito, o sea, con el positivo en B y el negativo en masa. El positivo en B y el negativo en masa. Como el ánodo de D1 coincide con el positivo, y el cátodo a través de R1 también lo hace con el negativo, o sea que estamos en presencia de una polarización directa, el diodo conduce en el sentido de las flechas, o sea, así. El gráfico correspondiente a este semiciclo es D1. En el segundo semiciclo, la polaridad entre B y masa es la graficada en el interior del circuito y vemos que es opuesta a la anterior. O sea, primero teníamos esta polaridad, ahora tenemos esta otra. Por supuesto que en estas condiciones no puede existir circulación de corriente porque el diodo está polarizado en inversa. El gráfico D2 refleja esta situación, o sea que no hay circulación de corriente. En el primer semiciclo del ciclo siguiente, la polaridad vuelve a invertirse, el diodo conduce nuevamente y el gráfico resultante es, por supuesto, D3. Como vemos, en los extremos de R1 ya no tenemos corriente alterna, sino continua, pero con el inconveniente de que no es pura, sino que se han desperdiciado todos los ciclos negativos. Ustedes observen. A este tipo de corriente continua se la denomina pulsante, porque viene por pulsos. Y en la actualidad prácticamente no se la utiliza, excepto salvo en algunas excepcionales
aplicaciones como pueden ser en los cargadores de baterías. Para conseguir una corriente continua de mejor calidad, deberemos encontrar un elemento que nos permita unir las crestas de continua pulsante disponible a la salida del diodo. O sea, las crestas son estas, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un dispositivo que nos una estas crestas. Para ello necesitamos otro componente ya conocido por nosotros, que es el capacitor, como veremos seguidamente. Veamos ahora cómo con el agregado de un simple capacitor electrolítico podemos mejorar nuestra fuente de alimentación. En la figura hemos conectado ahora el capacitor C1 entre el cátodo de D1 y masa. Analicemos el funcionamiento. Durante el primer semiciclo, cuando el polo positivo corresponde con el ánodo de D1, la corriente circula por C1 en el sentido de la flecha. El gráfico que corresponde es D1. Al invertirse la polaridad de la línea, D1 queda polarizado en inversa y no permite circulación de corriente, pero en este momento C1, que como ya sabemos quedó cargado en el semiciclo anterior, comienza a descargarse lentamente sobre R1, representado en el gráfico D2. Esta vendría a ser la descarga que se produce sobre R1, perdón. En el semiciclo siguiente todo vuelve a repetirse y lo graficamos en D3. Como podemos ver en el gráfico 1, 2, 3, acá en la parte superior, el resultado es una corriente continua que, si bien podemos decir que no es pulsante, tampoco la podemos denominar técnicamente pura. Pero aquí corresponde efectuar algunas aclaraciones. Si usted prestó atención, habrá notado que cuando D1 se polarizó en directa, la corriente circuló solo por C1. ¿Y por qué no se dividió haciendo lo propio con R1? La respuesta es muy simple. La corriente elige siempre el camino más fácil, porque el capacitor descargado ofrece en el inicio de la carga una resistencia casi nula. Ahora bien, la aclaración de este tema nos crea otra duda más. Como ya sabemos, la corriente que circula por el capacitor es máxima en el inicio de la carga, pero va disminuyendo a medida que se va completando la misma. Entonces, ¿no circulará corriente también por R1 a medida que C1 queda cargado, produciendo así fluctuaciones indeseadas en la carga? La respuesta es sí, y es por este motivo que el capacitor deberá ser de un valor lo suficientemente elevado para que nunca complete su carga, eliminando de esta forma el problema. Pero antes de terminar, quiero dejar aclarado el significado de una palabra que venimos utilizando y que puede crear alguna duda. Cuando hablamos de la carga del capacitor, estamos hablando de que se está cargando el capacitor, o sea, que el capacitor está recibiendo una carga distinta es la resistencia que ponemos acá, a la que denominamos carga. Esta resistencia quiere representar lo que usted va a cargarle a la fuente. O sea, son dos cosas diferentes. Es una misma palabra, pero que significa, tiene un significado. Para un lado es carga del capacitor y para el otro es carga de lo que usted va a cargar en el circuito. Como dijimos anteriormente, la fuente de media onda tiene grandes inconvenientes y es de un funcionamiento muy irregular,
dado que el capacitor dispone de demasiado tiempo entre semiciclo y semiciclo para descargarse. La solución sería lograr por algún medio que los semiciclos negativos que eran cortados, que eran recortados por la fuente de media onda, se puedan transformar en positivos y así lograr que el capacitor tenga menos tiempo para descargarse. La solución es esta, viene a ser la fuente de onda completa, en este caso de 2 diodos, pero también con 4. Vamos a comenzar analizando el funcionamiento de esta fuente de 2 diodos. La fuente de onda completa con 2 diodos se caracteriza por tener que utilizar un transformador T1 con punto medio. Y se disponen en los dos extremos 2 diodos y un capacitor dispuesto de esta forma. A la entrada tenemos 220 y en la salida del transformador tenemos 12 volt y 12 volt, los dos de corriente alterna. O sea que si usted mide entre los extremos del transformador va a tener seguramente 24 volt, siempre hablando en alterna. Pero si usted pudiera detener el tiempo en el momento, por ejemplo, acá, entre acá y acá, o sea, en el máximo de la excursión de tensión, usted mediría con un voltímetro de corriente continua entre punto medio y un extremo, mediría 12 volt, y entre punto medio y el otro extremo también mediría 12 volt, pero con esta polaridad. O sea que en el punto medio usted tendría más y menos al mismo tiempo. Lo que pasa es que el punto medio se toma como referencia para un extremo y para el otro extremo del transformador. Si usted no entiende esto en este momento, no se preocupe, porque en esta misma lección más adelante vamos a ver un ejemplo con el cual vamos a dejar todo perfectamente aclarado. Por ahora créame simplemente esto. Volvamos a la alterna. Cuando tenemos el semiciclo positivo, nosotros tenemos que acá tenemos 12 volt con esta polaridad y acá tenemos otros 12 volt con esta otra polaridad. ¿Qué ocurre? En este diodo de 1, si tenemos positivo contra el ánodo y negativo a través del capacitor contra el cátodo, lo más probable es que circule corriente así a través del diodo y se cargue el capacitor. En este diodo de 2, la corriente no puede circular porque este extremo del transformador es negativo con respecto al ánodo, o sea que este diodo está polarizado en inversa. En el semiciclo siguiente todo cambia, entonces tenemos negativo, positivo, negativo y positivo, y por supuesto que ahora tenemos el positivo en el ánodo de 2, entonces este capacitor se va a cargar en este sentido. O sea, que primero se cargó con D1, el capacitor se cargó a través de D1 y produjo este gráfico. En el semiciclo siguiente, que es el que antes teníamos acá abajo, ahora a través de D2, nuevamente el capacitor se volvió a cargar y con el mismo sentido de circulación. O sea que ahora tenemos este otro gráfico. ¿Y qué ocurrió? Que el capacitor va a producir una descarga, se va a cargar de nuevo, se va a descargar, se va a cargar de nuevo, se va a descargar, y entonces la corriente final es de mucha mejor calidad que la de la fuente de media onda que habíamos visto anteriormente. Una última cosa antes de terminar con este tema.
porque es algo que hemos visto a lo largo de nuestra experiencia, que hay mucha gente que tiene dudas sobre esto. La primera es que esta fuente, comparada con la de 4 diodos que vamos a ver seguidamente, es exactamente igual. Exactamente igual, no tiene ninguna diferencia, ni esta es mejor, ni la otra es peor, ni viceversa. Son las dos exactamente iguales. Y además, ¿con qué tensión creen ustedes que se va a cargar el capacitor? O sea, ¿qué tensión vamos a tener en la salida? Vamos a tener 12 volt. ¿Por qué? Porque el capacitor siempre se carga con 12 volts, se carga con 12 volts acá y se carga con 12 volts acá. O sea que siempre vamos a tener 12 volts. Muy bien, vamos ahora a pasar a la otra fuente, que les repito, es lo mismo, pero que no utiliza punto medio y sí utiliza 4 diodos. Aquí tenemos una fuente de alimentación de 4 diodos en configuración puente o bridge. Y un transformador que, como vemos, no utiliza punto medio. En el primer semiciclo de la señal, cuando este extremo es positivo y este otro es negativo, el recorrido de la corriente, ¿cuál será? La corriente va a partir del negativo, va a venir a este diodo que es el que lo corresponde porque esto es el cátodo, por este no puede circular. Va a venir acá, allá es ánodo, tampoco puede circular, entonces va a elegir el camino del capacitor, porque el capacitor está conectado con este otro diodo, con el cátodo de este otro diodo, y va a terminar en el otro extremo del transformador y va a cerrar el circuito sobre el positivo del transformador. En el ciclo siguiente va a ocurrir exactamente lo contrario. Este es negativo y este es positivo, la corriente va a circular por este diodo, por el capacitor, se va a cerrar sobre este otro diodo y va a terminar en el otro polo del transformador. Como ven, el funcionamiento es similar al anterior, porque acá hemos transformado nuevamente los semiciclos negativos en positivos y el capacitor se ha encargado de unir las crestas. Ahora vamos a ver algo importante que no podemos dejar de enseñarles antes de seguir con esto, porque si bien yo les puedo decir que acá hay 12 volt y acá hay 12 volt, les estoy diciendo una verdad a medias, como veremos seguidamente. Vamos a efectuar ahora un par de consideraciones finales para dejar completamente aclarado este tema. Yo les dije que cuando ustedes medían 12 volt a la entrada, o sea, en el secundario del transformador, y a la salida de la fuente tenían 12 volt, pero esta vez de corriente continua, les dije que no les estaba diciendo exactamente toda la verdad. Vamos a ver si lo entendemos. Cuando usted tiene 220 volt de corriente alterna, usted tiene esta onda. Usted mide esos 220 volt con el tester, con el voltímetro, pero en realidad el voltímetro a usted le está mintiendo, porque en realidad no hay 220, hay 310. ¿Cómo se entiende esto? El voltímetro mide lo que se denomina valor eficaz, que corresponde a un 70% del valor pico. El valor eficaz sería más o menos por aquí, ¿no? Que eso sería el 70% del valor pico, que vendría a ser este. O sea, 310 usted tiene en la línea de voltaje pico a pico. Y estos 220 volt son valor eficaz. También se puede hacer la cuenta multiplicando por 1,41, que es lo que vamos a ver seguidamente. Vamos a borrar esto para que tengamos más espacio. Supongamos que
tenemos una de las fuentes que acabamos de armar, tanto la de 2 como la de 4 diodos, y tenemos un transformador que tiene 12 volt de corriente alterna. Si usted esos 12 volt los multiplica por 1,41, le va a dar 16,92 volt finales. O sea que si usted tiene un transformador de 12 volt, finalmente usted va a tener 16,92. Ahora, si usted quiere saber si esto está bien hecho, muy bien, haga 16,92 por el 70% y le va a dar aproximadamente 12 volt. Yo ya lo tengo hecho, da 11,84. Muy bien. Ahora, falta aclarar un último tema. Si bien dijimos que multiplicando 12 por 1,41 íbamos a tener estos 16,92 que tenemos aquí, le tengo que decir que hay algo que todavía le tengo que aclarar. En la fuente de 2 diodos, si usted recuerda, si usted lo repasa, se va a encontrar con que la corriente circula en forma alternativa por uno y por otro. Entonces, si la corriente circula por un diodo, usted sabe, porque ya lo ha estudiado, que cada vez que circula por un diodo le cae 0,7 volt. O sea, que estos 16,92 usted le tiene que restar 0,7 volt para saber exactamente cuál es el verdadero valor que le va a salir a la salida de la fuente. En la otra fuente, en la de 4 diodos, la corriente circuló por 2 diodos y 2 diodos en forma alternativa. O sea que 0,7 y 0,7 son 1,4. O sea que usted va a tener 16,92 menos 1,4 volt. Apréndalo porque es muy importante para no equivocarse en el futuro. Existen en la actualidad una importante cantidad de equipos electrónicos que utilizan la fuente de alimentación simétrica o partida. Para comprender bien el funcionamiento vamos a dar un ejemplo que ya les prometí antes en esta misma lección, con el cual vamos a dejar completamente aclarado este tema. Supóngase que usted tiene dos pilas conectadas en serie de 1,5 volt. Si usted mide con el tester entre este punto y este punto, seguramente el tester le va a medir 3 volt. Ahora bien, si del punto medio usted mide hacia este extremo, a usted el tester le va a marcar 1,5 volt, pero con esta polaridad. Y si mide desde el punto medio hacia este otro extremo, seguramente va a marcarle con positivo acá y negativo acá. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo? Entonces, ¿el positivo y negativo es al mismo tiempo? Sí, es cierto, porque la tensión siempre se mide contra la referencia contra la que se mide. O sea, que si usted acá mide 1,5 volt positivo, no hay ningún problema entre que acá mida otros 1,5 volt y acá tenga el negativo. Lo que pasa es que este punto medio se toma como referencia hacia el más B, que es el polo positivo de la fuente, y hacia el menos B. O sea, que usted entre más B y menos B tiene 3 volt. 3 volt. Y entre cada uno tiene 1,5 volt. Vamos ahora a pasar a la fuente de alimentación verdadera, que es muy similar, usted lo ve, a la fuente de alimentación con 4 diodos. Tanto es así que ni siquiera los hemos dibujado. La única diferencia que tiene es que en su punto medio tenemos esta vez un transformador con punto medio y dos
capacitores en serie, de los cuales se toma también el punto medio y se lo deriva a masa, igual que el punto medio del transformador. De esta forma se toma desde el punto medio la referencia hacia el más B y hacia el menos B. Lo que tenemos que aclarar es que los capacitores se están cargando en serie y de esa serie se toma la referencia que es también el punto medio del transformador. Ahora bien, vamos a concluir el tema de las fuentes de alimentación haciendo una aclaración más. Hasta ahora hemos hablado de fuentes de alimentación, pero hemos hablado de los diodos, de los capacitores, pero precisamente en este tema, en los capacitores, no hemos hablado de cuál es el valor del capacitor. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver ahora. Usted recuerda, vamos a hacer una ampliación de las ondas, ¿no? Vamos a dibujarlo así. El capacitor une las crestas y se va descargando paulatinamente. Se vuelve a cargar y se vuelve a descargar y así sigue sucesivamente. Pero, ¿cuánto se va a descargar? El asunto es así. Se va a descargar más cuanto más importante sea la carga, o sea, lo que usted le cargue a la fuente, lo que usted le pida a la fuente, o sea, el equipo que usted conecte en la fuente de alimentación, cuanto más grande sea, más se va a descargar el capacitor. Entonces, si usted tiene un equipo que consume, digamos, por decir algo, 1 ampere, supongamos que se va a descargar de esta forma. Pero si consume 2, esto se va a descargar así. Y si consume 3, se va a descargar más todavía. Entonces, usted, si no calculó bien el capacitor, usted va a tener finalmente una corriente continua que va a ser una cosa así, o sea, va a ser un desastre. Y va a tener ruido de fuente de alimentación. ¿Cómo se soluciona esto? Es muy sencillo. Esto se soluciona calculando correctamente el capacitor. Si bien existen fórmulas para calcularlo, en la práctica yo les puedo asegurar que no valen de mucho. Simplemente les voy a decir que para una carga de 500 mA, usted le puede poner con confianza un capacitor de 2200 micros por el voltaje de aislación que requiera según la fuente de alimentación. Para uno de 3 amperes le puede poner 4700 y como regla general usted puede hacer esta cuentita muy sencilla, no es una cuenta sino es una regla, que por cada miliamper de consumo usted le tiene que poner como mínimo 1 microfaradio. Con esta regla, yo diría de oro, usted tiene solucionado el problema de la fuente. Simplemente luego va a tener que evaluar entre tamaño de los capacitores y, lo que es más importante, el costo final. Vamos a concluir la sección de teoría de esta lección estudiando las fuentes de alimentación dobladoras de tensión. Más de una vez nos va a ocurrir necesitar una fuente de un determinado voltaje y tener un transformador de la mitad de ese voltaje. Entonces lo que tenemos que recurrir es a la fuente dobladora de tensión. El funcionamiento no puede ser más sencillo. En el primer semiciclo, digamos cuando esto es positivo y esto es negativo, la corriente circula así y carga a este capacitor. Por supuesto que por acá no puede circular. En el siguiente semiciclo la corriente va a circular por este diodo y va a cargar a este otro capacitor. Como la salida se toma desde el positivo de este capacitor
y el negativo de este, lo que tenemos es aproximadamente el doble de la tensión alterna que teníamos a la entrada. El problema de estas fuentes de alimentación es que no soportan demasiada carga, no rinden mucho. Por lo tanto, se utilizan principalmente para pequeños consumos. Y como regla general, los capacitores se deben calcular del doble del valor que los que se calculan para las fuentes comunes. Vamos a verificar ahora el funcionamiento de las fuentes de alimentación que acabamos de estudiar. Antes que nada, les quiero explicar que los valores con que nos vamos a encontrar van a ser aproximados por múltiples factores: caídas de tensión en los cables, transformadores que no entregan la misma tensión en las dos ramas y hasta el multímetro, que no siempre funciona con igual exactitud en continua y en alterna, sobre todo en esta última. Además, hemos agregado en paralelo con la salida un resistor de 1K a modo de carga para evitar que el tester nos acuse valores elevados que confundirían la medición. En primer lugar, nos ocuparemos de la fuente de media onda. Aquí ya la tenemos confeccionada en el experimentador y, como pueden ver, está compuesta por solo dos elementos: un diodo y un capacitor electrolítico. Aplicamos el tester, ya lo hemos hecho, en la escala correspondiente de corriente alterna para verificar la tensión que tenemos en el secundario del transformador, y ustedes están leyendo 14,1 volt aproximadamente. Ahora quito la punta, cambio la escala a continua y mido 18,8. Si usted multiplica el valor de corriente alterna medido por 1.41 y al resultado le resta 0,7 volt, seguramente obtendrá un valor muy parecido al que estamos midiendo. Como pueden ver, hemos cambiado la disposición de los componentes para construir una configuración de onda completa, esta vez con dos diodos. Por supuesto que también le hemos conectado el resistor de 1K para evitar errores en la medición. Esta vez el transformador es con punto medio y vamos a medir alterna en cada uno de los devanados. Dejamos conectada una de las puntas en el punto medio y medimos contra ambos extremos. Acá tenemos 9,38. Ahora vamos a cambiar hacia el otro devanado, hacia el otro extremo del devanado, y vemos que hay alguna diferencia entre devanados. Esto es normal, los transformadores siempre tienen estas pequeñas diferencias que no perjudican al funcionamiento final de la fuente. Ahora voy a medir entre los extremos del transformador para verificar que efectivamente tenga la suma, acá lo tienen conectado, la suma de ambos bobinados. Finalmente, voy a llevar nuevamente una de las puntas, la punta negra, al punto medio. Voy a quitar la otra. Cambio para medir corriente continua, tensión continua, y mido. Haga usted mismo la cuenta. Multiplique el valor de alterna por 1.41, por supuesto el valor de alterna de uno solo de los devanados,
al resultado le resta 0,7 volt de la caída en un solo diodo y nos va a dar aproximadamente el valor que estamos midiendo. Tenemos aquí una nueva disposición de los componentes, de la que resulta una fuente de alimentación de onda completa, pero esta vez con 4 diodos. 4 diodos. Esta fuente utiliza un transformador sin punto medio y vamos a efectuar las mediciones necesarias. En primer lugar, estamos midiendo alterna y vemos que la tensión que nos entrega este transformador es de 14 volt, 14,1 aproximadamente. Ahora vamos a quitar las puntas, cambiamos la escala del tester para medir en corriente continua y vemos el valor de continua que nos está entregando la fuente, que son 18 volt aproximadamente. Recuerde que la tensión de alterna la tiene que multiplicar por 1.41 y al valor que le da le tiene que restar 1,4 volt, o sea, la tensión, la caída de tensión equivalente a 2 diodos en serie. No olvide que la corriente en esta fuente está circulando alternativamente por 2 diodos por cada semiciclo de la corriente. Veamos ahora la fuente partida. Como ya sabemos, utiliza 4 diodos, 2 capacitores y un transformador con punto medio. En este momento estamos midiendo la tensión que hay en una de las ramas del transformador. Ahora vamos a medir la que hay en la otra rama. Y finalmente vamos a medir la tensión continua resultante. Cambiamos, como de costumbre, el selector del instrumento y vemos que tenemos un más B de 12 volt aproximadamente y un menos B. Observen cómo el tester está acusando que es menos B, de también 12 volt aproximadamente. Haga las cuentas como de costumbre para verificar con su calculadora lo que está viendo en el televisor. Finalmente, vamos a comprobar el funcionamiento del doblador de tensión. Aquí ya lo tenemos armado en el experimentador y en el secundario del transformador estamos midiendo una tensión de 14,2 volt aproximadamente de corriente alterna, por supuesto. Vamos a cambiar ahora las puntas del tester para medir en continua. Vamos a cambiar la escala del instrumento, por supuesto, y nos está acusando 39 volt. Entonces usted me puede preguntar, ¿pero cómo? ¿Esto no era un doblador? Y yo le puedo responder que sí, porque las reglas de las otras fuentes también son válidas aquí. Usted multiplique el valor de corriente alterna por 2, luego multiplíquelo por 1.41, réstele 1.4 de la caída en cada diodo y le va a dar un valor muy aproximado al que está viendo en el display del multímetro. Antes de terminar con la sección de laboratorio, hemos preparado aquí una selección de varios modelos de diodos que son los más utilizados y por eso queremos que usted se familiarice con sus aspectos físicos y con sus prestaciones, además de aprender a localizar sus fallas. Comencemos por el más antiguo de todos, aún en uso, que es el 1N60 o 1N34, que es el que estamos viendo. Este es un diodo de germanio
y se lo utiliza casi exclusivamente para la detección de señales en radiofrecuencia. Su aspecto es característico, ya que viene en una cápsula transparente en la que es posible distinguir un delgado filamento. Este filamento es el denominado bigote de gato que utilizaban nuestros abuelos para sintonizar las estaciones de radio apoyándolo suavemente contra la galena. Este diodo puede trabajar con tensiones de hasta 100 volt y una corriente máxima de 200 mA. Aquí vemos el característico diodo de conmutación para propósitos generales 1N4148 o 1N914. Es aún más pequeño que el anterior y está construido en silicio. Sus características son 75 volt y 200 mA como valores máximos y se lo utiliza en múltiples oportunidades, como por ejemplo para detectar el paso de un determinado nivel de tensión disponiéndolo de la forma conveniente. También se lo utiliza para neutralizar el pico inverso que se produce en las bobinas de los relevadores y que podrían destruir al transistor buffer que los comanda. En fin, sería interminable enumerar todas las circunstancias en las que se emplea este diodo. Vamos a ver ahora la línea 1N4000 que va también hasta el 1N4007. También son de silicio y se los utiliza principalmente en las fuentes de alimentación. La corriente máxima que soportan es 1 A y las tensiones van desde 50 volt hasta 1000 volt en el 1N4007. Finalmente, aquí tenemos el clásico diodo de 3 A de la línea 1N54XX. Las características son las mismas que en la línea anterior, pero la diferencia es que la intensidad que soportan es de 3 A. Las tensiones de aislación van desde 50 volt en el 1N5400 hasta 1000 volt en el 1N5408. Ahora bien, vamos a tomar un diodo y determinaremos cuál es su ánodo y cuál su cátodo. Usted ya sabe que el ánodo es el triángulo y que el cátodo es la rayita y que coincide con esta que estamos viendo aquí. Pero si el diodo estuviera borrado, algo que suele ocurrir, y si usted quiere identificar sus terminales y además averiguar si se encuentra en condiciones, puede proceder de dos formas. Si dispone de un tester digital, utilice el selector en el símbolo correspondiente, como aquí, que es el diodo, conecte la punta negra en el cátodo, que es la rayita, como ya la tenemos conectada, y la roja en el ánodo. El resultado, si el diodo está bien, será este, o sea, que nos está determinando la caída de tensión que se produce en la juntura. Si invierto las puntas, observe lo que va a ocurrir. El display marca el circuito abierto, acá nos dice overflow, pero es como circuito abierto. Y si el diodo estuviera en cortocircuito, observe lo que medimos y junto las puntas. 0 volt. En el caso de que usted disponga de un tester analógico, deberá utilizar el ómetro. Seleccione una escala alta, como aquí, y tenga en cuenta algo que ya le hemos enseñado
y es que el óhmetro de un tester analógico tiene la polaridad de las pilas invertida con respecto a las puntas. Por este motivo, deberá tocar el ánodo con la punta negra y el cátodo con la punta roja. Si el diodo está bien, indicará continuidad. Vamos a probarlo. El cátodo lo pruebo con la punta roja y el ánodo con la negra efectivamente indica continuidad. Si invierto las puntas, mide circuito abierto, o sea, nada. De más está decir que si el diodo acusa continuidad en ambos sentidos, está en cortocircuito y habrá que descartarlo. Antes de terminar con esta sección, quiero hacerle una aclaración sobre los testers digitales para que no se sorprenda si le ocurre. Si usted quiere medir un diodo con el óhmetro, en muchos testers se va a encontrar con que le marcan circuito abierto. El motivo es que el nivel de tensión que aportan es tan pequeño que no alcanza para vencer los 0,7 volt de la barrera de potencial. Ahora sí, damos por finalizada esta sección de laboratorio. Como de costumbre, iniciaremos nuestra práctica efectuando el análisis del funcionamiento del equipo que armaremos seguidamente. Se trata de un circuito de alarma de muy bajo costo, pero no por ello menos efectivo. Su principal utilidad la encontramos en las motos, pues al poseer un detector de posición a mercurio, se lo puede ubicar de modo que con el vehículo inclinado sobre la muleta, el mercurio no cierre los contactos, pero sí lo haga al enderezarlo, disparando así el sistema. Veamos ahora su funcionamiento. El circuito integrado 555 se encuentra conectado en configuración monoestable, es decir, que al ser activado mediante el comando correspondiente, o sea, con el sensor de mercurio, permanecerá en este estado durante un tiempo predeterminado por este preset y luego volverá al estado inicial de reposo. Los componentes con los que se controla la temporización, o sea, el tiempo en que permanece activado el dispositivo, son P1, R5 y C1. Vamos a aprender ahora la fórmula con la que se determina el tiempo durante el cual permanece activado el integrado 555. Tiempo que se toma en segundos es igual a R por C. Y les digo R por C porque P1 y R5 están en serie. O sea que lo vamos a tomar luego como un solo resistor y lo multiplicamos por C1. El tiempo ya dijimos que se toma en segundos. P1 es la resistencia resultante de la posición en que se encuentre el cursor del preset y también se toma en ohm, por supuesto. R5 ya sabemos, su valor es 2K2 y C1 se debe tomar la capacidad en faradios. Bueno, muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos que el preset P1 está aproximadamente en la mitad de su recorrido y tiene 500.000 ohm, o sea 500K, tenemos que hacer la ecuación de la siguiente manera. C1, que es igual a 100 micros, lo tenemos que traducir a faradios. O sea, ustedes saben que el microfaradio
es la millonésima parte de un faradio. Por lo tanto, 100 micros lo vamos a dividir por 1.000.000 y nos va a dar su equivalente en faradios, o sea 0,0001. Finalmente hacemos la cuenta y tenemos que 500.000, o sea 500K, más 2.200, o sea 2K2, que es el valor de la resistencia, lo multiplicamos por esta cantidad y nos va a dar como resultado 50,22 segundos, que es el tiempo en que va a permanecer activado el circuito integrado. Como se ve, la fórmula para hallar la temporización no puede ser más fácil. Continuando con el resto de los componentes, indicaremos que el resistor R1, conectado entre el positivo y el terminal de activación, que es la patita 2 del integrado, provee la polarización necesaria para que esta patita 2 sea positiva mientras no reciba un nivel negativo por medio del sensor IM. Si este resistor no estuviera, se producirían disparos aleatorios porque la sensibilidad del circuito aumentaría notablemente. El resistor R2, conectado entre positivo y el terminal de reset, que es la patita 4, provee a este de un nivel de más B con el objeto de evitar que el sistema se inicialice en forma aleatoria. Inicializar quiere decir resetear, o sea, volver a cero. Ahora bien, si se desea incorporar un control mediante el cual sea posible resetear el equipo en forma anticipada, es decir, luego de producida la activación por medio del sensor y antes de que finalice la temporización por medio del integrado, simplemente se conectará otro pulsador normal abierto entre la patita 4 y masa. La salida, con el nivel lógico correspondiente, 1 o 0, o sea, más B o masa, se efectiviza a través del terminal 3 de IC1 y se conecta a través del resistor R3, que es un resistor limitador, a la base de T1. La función de R4 es aportar un nivel de masa a la base de T1 cuando la salida de IC1 en su patita 3 se encuentra desactivada, evitando así activaciones indeseadas del relé. El transistor T1 está conectado en configuración emisor común, por lo que si su base se encuentra a nivel de masa, su circuito emisor-colector permanecerá bloqueado, es decir, que no circulará corriente por el mismo. Pero cuando la patita 3 de IC1 aporta un 1 lógico, o sea, un nivel de más B, T1 se satura, o sea, que cierra sus contactos emisor-colector. En el supuesto caso de que tuviera contactos, en realidad cierra el circuito, ¿no es cierto? Y en ese momento se activa la bobina del relé que está conectada en serie con su circuito de colector. En cuanto a esta bobina, hay que aclarar que su valor no debe ser inferior a 200 ohm para asegurar la integridad de T1. Si se necesita utilizar otra clase de relevador, por ejemplo los del tipo para automotor, se reemplazará el transistor T1 por un tip 31 que resultará idóneo para manejar la corriente requerida en este caso. El diodo D1 conectado en inversa, o sea, con su cátodo en más B y el ánodo a través de T1 a masa,
cortocircuita los pulsos de pico inverso que por fuerza contraelectromotriz produce la bobina del relé cada vez que se desactiva y pondrían en riesgo de destrucción a T1. La tensión de alimentación recomendada para este circuito es de 12 volt, pero también se lo podrá utilizar con valores entre 5 y 18 volt, que es el rango de tensión con que es capaz de trabajar el integrado 555, aunque en estos casos se deberá reemplazar el relé por otro cuya bobina se active con el valor de la tensión de alimentación seleccionada. Pero yo les digo que por experiencia este tipo de relés son un poquito más difíciles de conseguir. El rango de temporización que provee este equipo mediante el accionamiento de P1 va desde 0 hasta 2 minutos aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse modificando los valores de P1, R5 y C1 como vimos anteriormente y utilizando la fórmula. El sensor del sistema es una pequeña ampolla de mercurio que ubicaremos de forma tal que cuando la moto esté sobre la muleta no tenga continuidad, pero si alguien la endereza para ponerla en marcha, el mercurio cierra sus contactos y dispara al sistema, pues produce en la patita 2 el nivel necesario de masa. Muy bien, hemos efectuado el análisis, el informe técnico del circuito y ahora vamos a proceder a su armado. Aquí ya tenemos la plaqueta y el conjunto de componentes listos para su armado. Tenemos el relé, el preset, la ampollita de mercurio, el zócalo, el 555, el transistor, capacitor electrolítico, diodo, resistencias y el conjunto de pines. Ahora vamos a proceder a su armado. Primero ubicamos R1, que es de 1K, luego R2 de 15K, R3 de 1K, R4 de 10K y finalmente vamos a colocar R5 que es de 2K2. Ya tenemos puestas las resistencias. Ahora conectamos el electrolítico teniendo cuidado de la polaridad. Acuérdense que el ganchito es el negativo. Luego el zócalo del circuito integrado. Oriéntenlo bien que la ranura del zócalo coincida. Bueno, colocamos el preset, el diodo, acuérdense que va la rayita con la rayita. Finalmente ahora colocamos el transistor, no hay ningún problema porque tiene su forma. Ahora vamos a colocar el relé. El relé no tiene ningún problema porque también tiene su forma, no puede entrar de ninguna otra forma. Y ahora vamos a conectar el conjunto de pines. Y observen que el zócalo queda libre. No voy a poner el circuito integrado porque eso hay que ponerlo finalmente luego de que se suelde. Y tampoco voy a poner ahora la ampolla de mercurio porque la voy a soldar directamente. Ahora vamos a ver cómo funciona, vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Veamos ahora la puesta en marcha. Como ven, para la fuente de alimentación hemos adoptado esta batería de 12 volt y en la salida conectamos una sirena para constatar la activación. Observe el puente que hemos conectado entre el terminal C y el negativo. Si usted se fija en su plano, verá que esta conexión se efectiviza a través de masa. La sirena la conectamos entre el terminal NA por normal abierto y el positivo de la batería, como puede comprobar usted si se fija también en su plano.
Ahora vamos a producir la activación. Observe que el mercurio no está tocando los contactos de la ampolla, pero si ahora lo inclinamos, como ven, al cerrar el contacto se dispara la alarma. En este caso, hemos regulado el preset para producir una pequeña temporización por razones de tiempo, pero actuando sobre el mismo se obtienen activaciones más prolongadas. Probemos nuevamente. Fíjese lo que ocurre ahora si en vez de inclinarlo lo agito. Esa es la ventaja del mercurio, porque es líquido. Entonces nos puede servir también como un eficaz detector de vibraciones. Bueno, les aclaro que la sirena la puse boca abajo para evitar la saturación del micrófono y por supuesto de mis oídos. Debido a su bajo costo, facilidad de armado y reposición de sus componentes, como así también su pequeño tamaño, esta alarma puede ser fácilmente instalada en cualquier moto, por lo que si se desea comercializarla, no le será muy difícil convencer al potencial cliente de sus bondades, sobre todo si la arma en un display con el cual pueda demostrar su funcionamiento. Bien, permítanseme algunas palabras finales antes de concluir esta lección. Como usted puede comprobar, sus conocimientos han experimentado un considerable avance, pues no solo le estamos transmitiendo nuestros conocimientos, sino la experiencia que a través de los años hemos cosechado. Estudie, pero experimente también, porque le puedo asegurar que la investigación es tan importante como el estudio. Si le resulta posible, nos gustaría que nos haga saber sus impresiones sobre el presente curso, pues siempre estamos abiertos a la crítica constructiva. Como de costumbre, le doy las gracias por la atención dispensada y será hasta nuestra próxima edición.